Puerto Rico está pasando por un proceso económico bien, está cayendo económicamente, o sea, hay una crisis dentro de Puerto Rico en el cual muchos de los puertorriqueños se han visto obligados a salir de la isla en busca de una mejor calidad de vida. ¿Qué tú piensas con respecto a eso? Bueno, yo primeramente quisiera describir lo que han sido en términos de la diferencia de lo que ha sido este proceso migratorio, el proceso histórico migratorio que ha tenido el pueblo puertorriqueño. Desde que los americanos entraron a Puerto Rico comenzó la inmigración. Y los primeros puertorriqueños se fueron a Hawái. A Hawái. A Hawái. Y por eso hay coquí, puertorriqueños en Hawái que hacen coquí. ¿Entiendes? Y ahora mismo la gente los mata porque es una plaga. Y porque existe, ¿cómo que te digo? Exceden los decibeles de contaminación auditiva y son una plaga. Pues los puertorriqueños, el primer lugar donde fueron, obligados a tener que irse, fue a Hawái. Y el colonialismo norteamericano siempre ha tenido esa estrategia de vaciar la isla. Inicialmente la idea era vaciar la isla para empezar a hacerle a Puerto Rico lo que le hicieron a Hawái, que fue empezar a llenarlo de extranjeros, de manera que los hawaianos fueran una minoría en sus propias islas, ¿no? Y de esa manera perdieran el arraigo y el poder que históricamente tuvieron, porque las islas de Hawái eran un territorio unificado, eran un reino, ¿no? Cuando los americanos llegaron a Puerto Rico está en el proceso de obtener una autonomía de España, que más allá del Estado Libre Asociado que existe hoy día, que es el nombre que le ponen a la colonia, permitía que Puerto Rico tuviera cierta libertad para desarrollar acuerdos internacionales con otras naciones de manera en que los españoles no tuvieran que ver, ¿no? O sea que en 1897 y 1898 Puerto Rico tenía unas garantías constitucionales en términos con la relación que había con España mayores a las que existen hoy día con los Estados Unidos. Y eso es como que ridículo, ¿no? El problema es que a nosotros no nos dicen eso. El problema es que a nosotros lo que nos dicen es que cuando los americanos llegaron todo mejoró. Pero en realidad ni económicamente eso fue realidad. Ellos quebraron la infraestructura económica que había en Puerto Rico, que estaba basada en el desarrollo del café. Puerto Rico era una de las naciones exportadoras de café más saludables del mundo. Y Estados Unidos, de alguna manera, yo no voy a venir con conspiraciones ni con paranoia, sino que de alguna manera la óptica de los inversionistas norteamericanos era el desarrollo de la caña de azúcar, que ya ellos habían comenzado en Cuba, ¿no? Y durante el proceso de la guerra hispanoamericana, que es la destrucción que hicieron los norteamericanos de la guerra de independencia de Cuba contra España, ellos se metieron ahí en esa guerra y sabotearon la independencia cubana, ¿no? Por los intereses que tenían en el azúcar. Así que los norteamericanos lo que hicieron en Puerto Rico fue sabotear la economía puertorriqueña del café y desarrollar la economía azucarera, que de los primeros 30 años hasta el surgimiento del nacionalismo puertorriqueño fue el desarrollo de unas condiciones caóticas para el campesino puertorriqueño, donde el puertorriqueño fue desasociado de la propiedad de la tierra y solamente, como que te digo, la mayoría de las tierras estuvieron en manos de corporaciones norteamericanas en Puerto Rico en un proceso de 30 años. O sea que la idea de que los norteamericanos trajeron un desarrollo y una prosperidad económica es mentira. Lo que hicieron fue un saqueo, ¿no? Un saqueo total y poner la propiedad de la tierra en manos de 4 corporaciones azucareras, cuando antes de ese proceso Puerto Rico, que no era un paraíso, tenía una economía propia, saludable, donde había la posibilidad del desarrollo de una burguesía propia o por lo menos un patriciado
basado en la economía cafetalera que pues tuviera un desarrollo independiente. Así que ni política ni económicamente hubo un desarrollo de la democracia, ni la economía puertorriqueña con la llegada de los norteamericanos. Y pues parte del trabajo que yo he hecho es tratar de rescatar esa memoria histórica que a los puertorriqueños pues se nos ha negado mediante la educación tradicional. ¿Y tú crees que un día Puerto Rico logre ya su independencia, pueda lograr desarrollarse de modo independiente? Pues claro, todos los países del mundo lo han hecho. Y han habido países del mundo que no han peleado por su independencia y son países independientes. Las condiciones de vida o las condiciones de la lucha por la independencia en Puerto Rico han sido bien particulares. Las Antillas siempre han sido un foco de intervención europea y, digamos, occidentalista. No solamente Estados Unidos, antes que los americanos estaba España, estaba Francia, y todavía sigue España y Francia. No, sigue Francia, tiene colonias en el Caribe. Claro. Inglaterra, Holanda, Dinamarca tuvo colonias. Sí, Greenland. Dinamarca tuvo San Tomás y Santa Cruz y tuvo St. John's, y entonces Estados Unidos se la compró en 1915, ¿me entiendes? Que Europa siempre ha visto, y de hecho, ¿cuántas veces los ingleses trataron de tomar a Santo Domingo desde Francis Drake? O tomar a Cuba, en La Habana, Panamá, Puerto Rico. ¿Cuántas veces los ingleses y los franceses atacaron a Puerto Rico, los holandeses? Siempre ha sido un lugar que todo el mundo ha querido tenerlo, menos nosotros mismos. Sí, y nosotros, el blanco de ataque y el blanco de enriquecimiento de un proceso donde las naciones europeas desarrollaron su riqueza a base del saqueo de nuestras naciones, inicialmente en la conquista de América, que empezó en las Antillas, y nunca se fueron de las Antillas, porque ahora mismo existen, por ejemplo, cosas tan ridículas como una colonia que es mitad holandesa y mitad francesa, San Martín, que es una ridiculez, una isla tan pequeña que la mitad sea francesa y la mitad holandesa. Eso lo que te dice es que es un disparate, entonces, que porque ellos siguen aquí. Entonces, los únicos que han pensado que nosotros no tenemos un valor hemos sido nosotros mismos, y nosotros no nos podemos culpar de eso, sino que en 500 años nosotros no podemos divorciarnos de esa historia así, tenemos que como que explicarla, ¿no? Claro. Pero yo creo que Puerto Rico, al igual que las otras naciones como Cuba, que es nuestra hermana, Cuba desarrolló un proyecto revolucionario que se pensaba que era imposible, ¿no? Venezuela, por ejemplo, desarrolló un proyecto revolucionario que en pocos años cambió la visión de los sectores populares en Venezuela de lo que era la política. O sea que yo creo que los cambios políticos pueden ser sorpresivos para la gente, para la comprensión del desarrollo de la cultura política de los pueblos, ¿no? Todos los proyectos revolucionarios han tenido esa particularidad. Y yo creo que Puerto Rico no es la excepción, y menos en un momento como este, donde la economía, pues viste, se ha visto afectada, y nosotros siempre pensamos que la economía se iba a poner de esa manera si los americanos se iban. Ahora el problema es que estamos así porque los americanos no se han ido. Entonces, yo creo que no es una cuestión de que se vayan, sino de que nos permitan a nosotros ser los dueños de nuestro destino, permitirnos a nosotros tener acuerdos regionales con nuestros vecinos, la República Dominicana, Haití, Cuba. ¿Cómo una colonia norteamericana va a tener relaciones económicas con un país comunista como Cuba? Pero eso es ridículo pensando en que Puerto Rico y Cuba tienen hasta la misma bandera. Entonces es una contradicción en sí mismo. ¿Cómo
cómo República Dominicana y Haití van a tener ese problema que han tenido históricamente cuando son la misma isla y la comparten, y no solamente comparten un canto de tierra, sino que comparten condiciones históricas que son innegables, ¿no? Entonces, a nosotros no nos han permitido el desarrollo de lo que ha sido la idiosincrasia nuestra, ¿no? Y yo creo que ese es un reto no solamente para Puerto Rico, sino para toda nuestra nación, toda nuestra región, disculpa. La integración de nosotros con nosotros mismos para poder desarrollarnos, ¿no?